Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a entrar en lo que es el versículo 3 del capítulo 1. Capítulo 1, 3, vamos a hablar de una esperanza viva, una herencia celestial. Herencia, aquellas cosas que, ¿verdad?, nos dejan eh, nuestros padres cuando mueren, le deja al hijo una herencia de sus bienes, de lo que tiene. Entonces, pero el Señor no ha dejado su herencia celestial. Nosotros solamente tenemos que obedecer su palabra y a través de ella, por medio de la fe, entramos en la gracia y esa gracia nos da la salvación, la gracia de Cristo realmente. Dice el verso 3 aquí del capítulo 1 de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba el antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow, señores, esta salvación que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo es tan grande, y si nosotros hiciéramos énfasis en poner más empeño en ella, como cristianos, debemos saber que esto que se nos ha dado se nos dio como un regalo, por gracia, no porque no lo mereciéramos. Cuando uno lee la palabra, no sé si a usted le ha pasado, uno dice, yo debería de quedarme leyendo la palabra todo el tiempo, porque así permanece más mi santidad. Estoy hablando en el caso mío, no sé en el suyo. Pero qué bonito es leer la palabra y uno mantenerse apegada a ella. Realmente, una parte, pienso, de que nosotros consigamos nuestra salvación, estar más, día a día, más pegado a la palabra. Y cuando hablamos de estar pegado a la palabra, estamos hablando de estar más cerca de Dios. En el verso 3, aquí dice Pedro: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que él, por medio de la resurrección de Jesucristo, ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Dios manda a Cristo y a través de Cristo, entonces, cambia nuestras vidas. Y cuando cambia nuestras vidas, por ese gran amor de Dios de mandar a su Hijo, para que estamos siempre seguros de nuestra salvación. Podemos ver a 2 de Corintios 1:3, a Santiago 1:18, a 1 de Corintios 15:20.
Continúa diciendo aquí, primera de Pedro, dice, mire cómo dice, bendito el Dios y el Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito, en el Nuevo Testamento, esta palabra solo se refiere a Dios. Y con ella, Pedro comienza a citar las bendiciones de los creyentes en Cristo, como podemos ver del verso 3 al 12. Entonces dice, nos hizo renacer. Se refiere al nuevo nacimiento, como dice el verso 23, que quiero leerlo. Mire cómo dice el verso 23. Aquí dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que estamos leyendo hoy, que usted y yo estamos leyendo la Biblia, nos da vida, nos renacemos en ella. Lo importante de estar siempre mirándola. Donde el mismo verbo griego se traduce como siendo renacido, el Cristo viviendo hace posible una esperanza viva. La esperanza de qué, mi querido? Esa esperanza de obtener la salvación, que así como Cristo resucitó, usted y yo también vamos a resucitar si obedecemos su palabra. El creyente recibe la seguridad de una nueva vida. Juan 3, del 1 al 7. Vamos a ver a Juan 3, 1 al 7, por favor. Vamos a ver a Juan 3, 1 al 7. Mire, escuche esto. Juan 3, 1 al 7. Dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Mi querido, mi querida, tenemos un nacimiento natural, aquel nacimiento que nacemos de nuestras madres. Ahí nacemos. Pero hay un nacimiento espiritual que es cuando nacemos en agua y en espíritu. Cuando venimos a Cristo. Cuando aceptamos al Señor. Eso es nacer de nuevo. Porque nacimos de la manera natural, pero ya cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos su palabra, cuando aceptamos que Él sea nuestro Rey, nosotros creemos en Él, lo confesamos como nuestro Salvador y nos bautizamos para el perdón de pecado. Entonces ahí nacemos de nuevo. Y el creyente recibe la seguridad de una nueva vida por la gloriosa resurrección de Cristo. Sin esta esperanza, ¿de qué no vale? Dice Primera de Pedro 3:15. Dice Primera de Pedro 3:15, si leemos, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia santa. Y reverencia ante todo el que nos decline, nos demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre ante todo quien demande de esta esperanza que usted y yo tenemos. No habría ninguna consolación
en medio de las aflicciones del presente. Primera de Pedro 2:20, 21, Primera de Pedro 4:12 y 16. Si no existiera la salvación, si no existiera lo que creer en Cristo, no tuviéramos consolación. Pero la consolación de nosotros en este mundo es que Cristo nos garantiza vida y vida eterna. Pero hay que creer en su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Entonces dice el verso 4, continúa diciendo de Primera de Pedro, aquí, el verso 4, perdón, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y de que Cristo nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido y no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Colosenses 3:24. Lo que Él nos ha ofrecido, Él nos va a cumplir. Una herencia, es decir, la salvación, que es la herencia del creyente por la obra redentora de Cristo. Cuidado, no por la obra suya y mía. La herencia por la obra redentora de Cristo. A diferencia de la antigua herencia de Israel en Canaán, la herencia cristiana es vida eterna en el reino de Dios. Israel, ¿verdad? Se le dio a Canaán la herencia, pero la herencia cristiana es la vida eterna en el reino de Dios. Usted, mi querido, puede conseguirla. Venga a Cristo y desde ya va ganando, porque Él está gobernando su pueblo en este momento. Cristo está reinando su pueblo. ¿Usted es parte de su pueblo? ¿Somos nosotros parte de su pueblo? Pero tenemos que venir a Él para que Él sea nuestro rey. Y el rey tiene sus directrices. Y las directrices no están ni en un líder, ni en lo que yo crea, o en lo que yo me sueñe. Las directrices de nuestro rey Jesucristo están aquí, en la palabra. Él no gobierna, pero hay que obedecer la palabra del Señor. Podemos ver a Marcos 17, 29 y 30. Dice el verso 5 de aquí de Primera de Pedro, continúa diciendo, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que dice, que soy guardada por el poder de Dios mediante que la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para alcanzar ¿qué? La salvación. Ustedes confían en Dios y por eso Él lo protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Juan 10:28. La salvación aquí revelada en los últimos tiempos. Aquí la salvación es un término que abarca toda la experiencia del creyente con Cristo. La salvación será manifestada completamente cuando se cumpla todo el plan de Dios. En el Nuevo Testamento la salvación es pasado, presente y futuro. Aquí se habla de nuestra gloriosa salvación final cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo. Dice el verso 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso cuando por algún tiempo tengan que pasar con muchos problemas, dificultades, alégrense. Esto es momentáneo, no es fácil, no llegan problemas, pero es momentáneo en comparación con lo que vamos a conseguir el cristiano. Hay cosas que nos van a hacer sufrir, nos van a hacer llorar, pero tenemos que saber aguantar. Romanos 5:2, Primera de Pedro 5:10, Santiago 1:2. En comparación con la herencia eterna y la salvación por venir, las pruebas solo son un poco de tiempo. Pero la prueba, uno se siente, yo me río y perdone, porque no es fácil. Pero en medio de la prueba pensemos en lo que vamos a conseguir si la pasamos. Eso es lo que yo siempre pienso. En medio de la prueba, si yo cruzo esta prueba, la paso bien, con un 100, lo que yo voy a conseguir va a ser mejor. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe va a estar sometida a prueba. Usted no tiene un chele, usted no tiene dinero para algo y a veces aparece un dinero por ahí mal puesto que no es suyo y usted tiene que demostrar que usted es serio, no solo a usted,
ni a los hombres, a Dios. Pero esa prueba, de eso dice, para que sometida a prueba otra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Esa prueba, esa fe va a ser sometida a prueba, pero cuando Cristo sea manifestado, imagínese usted, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios también se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tanta prueba merece ser alabada. Santiago 1:3, Salmo 66:10, Romanos 2:7. Ahora dice que seremos probados por fuego, al igual que el oro se prueba con si es genuino por el fuego, así también la fe sometida a prueba por aflicciones demuestra su genuinidad. Yo tengo mucha fe, pero hay que ver qué tipo de prueba tú has tenido. Cuando sea manifestado, que habla aquí de Cristo, se refiere al regreso de Cristo, sugiere la renovación de lo que no había sido visto en el verso 8. Dice el verso 8, a quien amáis sin haber visto, a quien a Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice la palabra aquí, dice Pedro, aunque ustedes nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Primera de Juan 4:20, Juan 20:29, dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Wow! La fe que tenemos, el fin de ella es la salvación, mi querido. Y recordemos siempre, sin fe es imposible amar a Dios. O sea, ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. En medio de los problemas, tenemos que estar claros, Dios me salvará. Dios me salvará. Obedeciendo yo la palabra, claro que sí. Y eso me hace sentir conforme. Romanos 6:22. Mi querido, mi querida, la perspectiva de la salvación en la segunda venida inspira a gran gozo en medio del sufrimiento. Y esta es una palabra que yo le estoy diciendo. La perspectiva de la salvación en la segunda venida inspira a gran gozo en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento recordemos que la salvación está ahí y que no la podemos ganar. Y eso nos va a ayudar. Estoy pasando por esta prueba, no es fácil, pero voy a conseguir mi salvación. No voy a hacer lo mal hecho. Hay también un disfrute anticipado de esta salvación por medio de la fe. Como dice el verso 9, que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que los profetas estudiaban con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor le daría a ustedes. Le está diciendo Pedro aquí. Mateo 13:17, Mateo 26:24. Los profetas, mi querido, al exponer el mensaje divino aquí del Antiguo Testamento, revelaron la salvación que traería el Mesías, pero no pudieron comprender en su totalidad dicha revelación. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra. Y también le enseñaba todo lo hermoso que sucedería después, y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios revela lo que Él quiere. No todos podemos saberlo. Debemos estar tranquilos, obedeciendo la palabra, que todo el Señor sabe cómo hacerlo. Segunda de Pedro 1:21, Isaías 53, hablaba de Cristo, el Espíritu de Cristo, y Pedro lo identifica, el Espíritu que habló mediante los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo que Cristo prometió enviar. Segunda de Pedro 1:20-21, sufrimiento de Cristo.
Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 11, 4 al 14. Habla de la gloria. Salmo 24, Isaías 4, 2, Daniel 7, 13, 14. Dice el verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, que Dios le hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para nosotros. O sea, para ustedes, dice Pedro. Este es el mensaje que le dieron a ustedes, que le comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con poder del Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Ahora, Dios quiso a uno, o quiere a uno, todo lo que Dios hizo por nosotros. Y ya lo último que hace es mandar a su hijo. Y usted y yo dice que somos agradecidos. Y entonces no queremos agradecerle a Dios que mandó a su hijo a salvarnos. ¿Y qué usted y yo no haríamos por alguien que nos salve si nos estamos ahogando en una playa? Que nos salve, que estamos ahogando y nos saca de la playa. ¿Qué no haríamos? Piense. Todo, ¿verdad? Cristo mandó a su hijo a salvarnos, y lo que quiere Cristo lo que quiere es que lo reconozcamos como como Salvador. ¿Y por qué no reconocemos? Yo lo reconozco como Salvador. Perfecto. Usted lo reconoce como Salvador. Entonces ahora Cristo quiere que, como usted lo reconoce, se bautice para el perdón de su pecado. Vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces los ángeles anhelaban mirar, aún los ángeles querían ver las obras salvadoras de Cristo mencionadas por los profetas. Aunque los profetas del Antiguo Testamento, escúcheme bien, mi querido, tuvieron una visión incompleta de los acontecimientos que rodearon la venida de Cristo, anticiparon gracias al Espíritu esta salvación que los cristianos ahora tienen y también en el futuro experimentarán. Versos 5 y 9. Ya para terminar, un poquito largo, pero es muy bueno, en Primera de Pedro, Dios llama a su pueblo ¿a qué? A la obediencia. Al igual que Jesús fue absolutamente obediente a la voluntad de su Padre, así debemos hacerlo. Así debe de hacerlo su iglesia. La obediencia debe caracterizar la vida de los santos. Esto significa que cumplen con la voluntad de Dios y rechazan los deseos que antes lo dominaban. La obediencia fiel purifica al pueblo de Dios. Debemos tener fe en la persona de Cristo y en la obra suficiente de la cruz, que permite al cristiano mantenerse firme en su rechazo al mundo. Este rechazo puede hasta costarle la vida. Los cristianos llenos de fe glorifican a Dios y consideran una bendición mantenerse firme junto a su Señor. Tal posición a favor de Cristo es precedida por la negación de los deseos de la carne, de manera que el Espíritu mantenga la primicia. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, vamos a tener que gloriarnos en la prueba. Esa prueba nos damos cuenta de qué tipo de fe tenemos. Estos expatriados pasaron por todo esto y Pedro le habla en esta carta realmente. Entonces los ángeles anhelaban mirar lo que la obra salvadora de Cristo mencionada por los profetas. Hoy usted y yo la experimentamos si obedecemos su palabra, si pertenecemos al reino, y realmente es algo maravilloso donde solamente nos cuesta decir gracias a Dios por todo, gracias, y poner de nuestra parte para obedecer su palabra. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces venir con el verso 13 del Primera de Pedro 1, donde vamos a hablar del llamamiento a una vida santa. ¿Tiene usted una vida santa? ¿Tengo yo una vida santa? De eso vamos a hablar en el versículo que viene. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.